Un hecho histórico para todos los médicos que están haciendo su residencia médica en México. Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto Mexicano, que ordena el límite de 24 horas continuas de trabajo. Ya no los hacen como antes. Van a tener que fumigar porque hay chinches. Ah, no, Sí. miles. Por 2. Sí. Por 3. Sí. Sábana. Y por ejemplo, la almohada también. No, güey. Era como ponía yo mi chamarrita y era Oh, como... güey, ¿sabes qué Ándale, aplicaba? como que veía el bote de basura, güey, parecía un Tetris, güey. O sea, de que, ¿sabes? El papel ya estaba copeteado, güey. Tapetito. Lo ponía y era de tapetito. Yo me ponía guantes de látex en las manos. Oye, ¿sabes ahora que lo que Yo tanto quedaba- puedes yo me quedé aprender? dormido, auscultando. ¿Así? Ajá, o sea, en la... Hola, comunidad. Yo soy Steph. Yo de Gus. Yo soy Evelyn y bienvenidos a Más allá de la bata. Hace mucho no teníamos un episodio en el cual estábamos solo nosotros tres y pues nos lo han pedido mucho, entonces henos aquí. Aquí estamos. A para petición de ustedes. nuestro público, De nuevo. ¿Cuál fue el último? el mío, pero bueno, fue una Ah. entrevista. Bueno, pero fue entrevista porque Exacto. eres otorrino, porque es la mejor otorrino. Que Ya lo pueden saben ir a por qué. ver. Creo que Véanlo. el último fue Navidad. Ah, claro. Año Nuevo, Navidad. Ah, no, Entonces- pues estábamos con Alf. Entonces, pues nuestro público querido nos ha pedido uno de nosotros solo tres, así que nosotros solo tres. Ah, Su Así que- trío favorito. henos aquí. Bueno, primero que nada, La señora venganza. ¿o cómo se llamaba? Club, el juego de Sí, Club. se llamaba Club, güey. Se llamaba Coronel Club. Mostaza. Ah, el coronel Mostaza, no la señora Venganza. Y yo, el señor Mostaza. El coronel Mostaza en el Bueno. armario con la llave de tuercas. Ahí está. No sé de qué están hablando mis amigos, pero bueno, cambiando un poco de tema, hay una noticia súper importante a nivel nacional para todos los médicos. Un aplauso, un pequeño aplauso. Ese es como un gran paso, no, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la mujer. Ay, Ay, Gustavo, soy tu dupeirón. No, eso lo dijeron en la luna, güey. Cuando llegó el hombre a la luna, dijo, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran... Bueno, no sé si lo dijeron, pero es muy famosa esa frase. Ya. Y es muy cierto, o sea, es un hecho histórico para todos los médicos que están haciendo su residencia médica en México, ¿no? Sí. Un gran logro para los médicos en Latinoamérica, principalmente en México. Un Y aplauso, entonces, un un aplauso, otro aplauso. aplauso para el No amor. sé quién habrá sido la persona de verdad que tuvo esa idea o quién haya probado. No, yo creo que Ok. fue un conjunto de personas pero que la haya dijeron probado, hasta ¿no? acá, Que chavo. dijeran, va. Vamos a, para los que no saben, porque pues también tenemos Sí, gente contexto. no médica, Sí, sí. exacto, un poco de contexto, muchachos. Lo primero importante, entonces, el 31 de enero del 2026 se filtró masivamente un oficio interno del Instituto Mexicano del Seguro Social. Instituto Mexicano. ¿Cómo así, güey? Pues yo no soy del INSS. Instituto Mexicano Este vacío. del Seguro. Bueno, entonces el 31 de diciembre, de enero del 2026 se filtró masivamente el oficio interno del Instituto Mexicano del Seguro Social que ordena el límite de 24 horas continuas de trabajo. Esperen, ya iba el adscritosorio. Ya no los hacen como antes. Es que mi jefa era yo era yo trabajaba sin dormir todo el tiempo y miren, soy un buen especialista. Exacto. Entonces, y el 17 de febrero del 2026, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social lo hizo oficial durante la clausura del ciclo. Imagínense. Ya, güey. Bueno, lo voy a volver a... Entonces, el 17 de febrero del 2026, el director general del IMSS lo hizo oficial durante la clausura del ciclo académico 2025-2026, confirmando que se eliminan las posguardias. Entonces, para nuestros nuevos suscriptores, digo, Para tenemos... todo aquello que no sea médico, ¿qué es eso, no? Exacto, lo importante, ya hicimos un capítulo de esto, pero lo vamos a repetir con la forma más ordenada posible. Entonces, en general en México, antes del 17 de febrero Del del 2026, se hacían algo que se llaman guardias ABC, o D. D, o E, o F, y No, así. de hecho, ya había modificado, ¿no? Porque según yo, bueno, eso lo podemos investigar, pero
eran ABCD. La NOM salió hace como 2 años. En el 22, ¿no? Creo que sí. Que ahorita lo voy a mínimo buscar. Eran 4 letras. A, B, C, D. Mínimo. Entonces, ¿a qué nos referimos con ABCD? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo soy guarda A, Gustavo es B, Steph es C y Fer que está allá es D, ¿va? Entonces, yo A empiezo un lunes. Así todos. Entonces, llego... Pero ahí vienen todos a trabajar, ¿no? Claro, a las llegamos 7 de la los 3. mañana, los 4 estamos estudiando Exacto. medicina interna. Honestamente, 6 de la mañana, fácil, ¿eh? Bueno, Cada 6 uno. am. Ok, bueno, llegamos todos muy contentos. Ay, qué padre, trabajamos. 2 de la tarde, 3 de la tarde. Adiós. Adiós, amigos. Nosotros y Fer nos vamos. B, C Bueno, y terminamos D se pendientitos van. y nos vamos como Tampoco a las somos tan 5. piquis. Ajá. Bueno, se queda la guardia, que es la A, ¿no? Entonces, a partir de las 3 de la tarde, la guardia empieza su guardia, ¿no? Entonces, de 3 de la tarde al día siguiente, a las 7 de la mañana, bueno, 6 de la mañana, que regresa otra vez todos los demás residentes o internos, es la guardia. Exacto. Pero a partir de las 7 de la mañana del martes, Exacto. De mi guardia ahora. de la guardia B, empieza la posguardia de la guardia A. Entonces, es un médico residente que lleva 24 horas. O sea, que entró a las 6 de la mañana a trabajar. El lunes, ya es martes a las 6 de la mañana y se tiene que aventar otras 8 horas. Mínimo 8. Mínimo 8 horas de posguardia, ¿no? Entonces tienes a un residente 36. todo desorientado, con hambre, con sueño, caliente. Porque aparte, de justamente, temperatura. o sea, de hecho, sí, todos los que hemos hecho guardias tenemos varios síntomas, ¿no? La primera es como que estás distérmico. O sea, no sabes si tienes calor, frío, no sabes si sudas frío, si sudas calor. Es rarísimo. Es como cuando no duermes mucho. Luego tienes como hambre, pero al mismo tiempo tienes asco. náusea. Todo el tiempo ¿No? tienes náusea, pero sí tienes Nervios, hambre. estrés. Sí. Ajá, no sabes si hiciste bien el trabajo, si te van a regañar, porque es otra Cansancio. parte, ¿no? O sea, Claro. no es solamente el hecho de que te tienes que te tienes que aventar la guardia, que puede que te toquen urgencias, puede que Si te no, toquen. no es desvelarte así de, oye, Sí, voy a... hola, Ajá, vamos o a sea, poner Grey's Anatomy, Sí. Exacto. ¿no? O sea, estás chambeando, estás bajo, recuerden, o sea, estás trabajando con humanos, con personas, entonces no es un ambiente que digas, uff, qué relajado, qué padre, al menos que estés haciendo derma o algo así, que seguramente. No, pero igual seguramente... ellos no hacen guardia, ¿no? Bueno, Depende, no sé. pero sí. No, pero de todas formas. Y por la otra cuestión que tienes también es que como que tienes sueño, pero ya se te pasó el cuarto de hora, ¿no? Ya. Que es lo que como los bebés. Ya. O sea, como si ya no te dormiste a la hora que te tocaba, ya se te pasa el cuarto de hora, entonces ya te cuesta dormir, entonces te duermes a las 10 de la noche, entonces llevas mucho, y luego al día siguiente te tienes que levantar a las 6 de la mañana. O sea, Es feo, es raro. Es complicado. Si lo pudieras describir como en una sola palabra, a lo mejor está difícil. ¿Qué es la posguardia para un médico? ¿O cuál es el estado en el que estás como médico de posguardia? yo la tengo. ¿Cuál sería? Supervivencia. Stand-by. Yo diría zombie. Ok. ¿Así? Los tres decimos, es lo mismo, güey. Sí. Es un estado bien raro. Es rarísimo, es rarísimo. Inclusive, y si no tienes la oportunidad de bañarte No siempre, exacto. O comer. o comer, que digo, o sea, yo me acuerdo así como, ay, en mis tiempos de residente. En los años 1600. 1600, tin, tin, tin. No, yo creo que, híjole, no sé qué es lo que más me molestaba. No dormir, no comer, no bañarme. Yo creo que yo no comer. ¿Tú? Esta sí dormí. Y Evelyn, yo dormí, fíjate yo que- comí, yo cagué. No, a ver, en general no, o sea, en algunas sí dormía 1 o 2 horitas, en algunas dormía más, pero yo era muy salada, entonces un poco... ¿Pero qué te podía, así de, no dormí nada, No, no creo pude que- comer nada o qué es lo peor? Creo ¿O que me no bañé? bañarme. ¿Bañarte? Sí. Porque, Bien. por ejemplo, ¿sabes qué me pasó una vez en una guardia? Que justo ya estaba yo solita. También eso es importante, depende de la especialidad, ¿no? Por ejemplo, yo hacía guardias sola. O Después sea, de tu año como residente estabas sola. sola. Oh, la Entonces, pues te podía ir bien como te podía ir mal, pero en general a mí siempre era como más catastróficas mis guardias. Y me acuerdo de un día que, no sé, era martes, era un día de semana. Y empezó la guardia y todo el mundo se fue. Yo, adiós, adiós, amigos, Adiós, adiós. papás. Y de repente llegó uno, y yo, bueno, y luego llegó el otro, y yo, bueno, y luego llegó el otro. Y así, no pararon, hasta que a las 3 de la mañana, no, como a las 12 de la noche, se cuenta, dejaron de llegar. Se paró el tren. Se el paró. camión. Entonces dije, ok, vamos a poner a hacer las notas. Entonces ya me puse a hacer las notas
y se me pasó un poco el cuarto de hora. Entonces dije, voy a estudiar un poco porque te preguntan al día siguiente Claro. sobre tus Ay, ingresos. además, güey, todo lo que- Sí, no, te no, preguntan como, ¿y por qué esto? ¿Y qué es esto? Y no sé qué, y la tomografía y tacatán, ¿no? Entonces, no sé, haz de cuenta que le dediqué 2 horas más. Entonces eran las 2, 3 de la mañana y dije, dude, me tengo que levantar a las 5. ¿Para qué? Para ir a pasar visita. Entonces dije, ¿cuál es el sentido? Entonces, nada. ¿Qué me estoy ba- haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Entonces me bañé y me puse a estudiar y entonces estaba tipo tiqui, tiqui, tiqui. O sea, porque ya era una cosa que dije Si estás en un "Ah". estado de... Y vaya, también Sí, güey. hay gente que logra dormirse. A mí me es súper difícil. 15 minutos. No, güey, Sí, no puedo. conciliar Y rápido, aparte ¿ah? que Sí, yo no. diga así de que, a ver, 15. ya, ¿me morí? Ah, no, yo sí soy güey. así. A menos de que estés Mm, así, güey, güey. y dices, ok. Inclusive, o sea, cuando tenía las guardias en trauma, que en trauma sí era lo, Sí, lo rudo, ¿no? sí, Ahí sí. sí estabas así de que del tingo al tango es palabras de tía. Había momentos donde yo estaba así de que 5 de la mañana y faltaban 2 horas para que empezaran a llegar los demás residentes y me veía y decía, güey, qué asco, güey. ¿no? Llena de Sí, yeso, güey. Ah, Mi sí. cara grasosa, güey. Sí, sí. Ya sabes, yo de que con el así, chongo. espérate, el chongo así y los pelos así, güey, ya te imaginas, o sea, Es les que voy a no, mostrar güey. una imagen terrible, güey, ya Sí, sabes. sí, sí, sí. Y yo viéndome en el espejo así, ¿Quién soy? ¿qué hago, güey? No hay comida. Ah, ya sé. Güey, había un lugar, no había comida en ese horario, ¿no? En el Instituto Mexicano del Seguro Social ¿Una tiendita? no había tendita, güey. Y pues no era como salirte Para a las 4 o salir. 5 de la mañana en No, la no, Magdalena de las no había Salinas. Qué peligroso. No, entonces ahí en el Magda había de que comida, creo que colación, bueno, desayuno, colación, comida, colación, comida, bueno, cena y colación. Sí, Si se te pasaba la colación, que casi siempre en el R1 se te pasaba, pues ya no había dónde comer, ¿no? Entonces llegaba el carrito de nutrición para alimentar a los pacientes. Sí, claro. claro, Entonces yo sí, decía, sí, Tú, sí. este Y paciente está en ayuno. Me llevo la Sí, gelatina. Sí, yo Ay, agarraba... ¿qué hay paro? Así. Güey, sí, agarraba el censo y veía qué pacientes iban a entrar a quirófano al día siguiente y que estaban en ayuno. ¿Pero por qué les traían comida? Pues llevaban comida. Porque o sea, instituto. Pero que tuvieran, que tuvieran ayuno los pacientes, güey, ¿les iban a porque llevar? imagínate que el hospital tenía capacidad para 45 pacientes femenino y 45 pacientes masculino y había 210 pacientes. Entonces, el control tan sensado de que cuántos pacientes en urgencias hay, quién come, quién no come. Entonces, Ok, en urgencias. preparaban... Sí, ya estoy hablando Sí, de sí, urgencias. porque la hospitalización está en ayuno y les No, dan- hospitalización de ya. urgencias, ¿no? Ya, Entonces ya. llevaban 200 sándwiches, güey. Ya, claro, 200 claro. gelatinas Claro, sí, claro. y una guayaba. No se va a tirar esa comida. Entonces yo llegaba y agarraba que los 3 sándwiches, que la guayaba no, porque me caga la guayaba, y las pinches gelatinas, güey. Y el té Claro, que güey, sabía claro. caca, güey. Así pinche té horrible. Yo creo que si abrías el grifito ese, Oh, ya está bongueadito, ya sabes. Oh. Ajá. O ya tenía ahí un gusanito diciendo, Sí. hola, Estefanito, mami. Sí. Pero bueno, no sé qué iba con esto. Ah, sí, el punto es que yo no puedo, o sea, inclusive cuando estaba tan cansada, no sé si lo peor era, güey, me tengo que bañar, me siento caliente del Es que cuerpo, estás distérmica horrible. sí, sí. prefiero comer o... Dormir. Sí. O sea, lo que vemos con todo esto, Espera, ¿yo puedo contar algo? claro, güey, por favor. Espera. En tiempos COVID. Ah, No, en pocas palabras lo que estamos diciendo es, en una guardia, seas del servicio que seas, más menos, comes mal o no comes. o no comes, duermes mal o no duermes. Claro, porque ustedes piensan que es como que van a llegar a la residencia de Grey's Anatomy, Sí. donde No, hay güey. cobijas limpias, donde O hay sea, almohadas cómodas. A menos de que lo hicieras, no sé, güey, en médica, en el ABC. Bueno, quién sabe, pero habría que ver. Puede ser. Pero el mío, por ejemplo, yo algo que hacía obligatoriamente, me fuera o no a dormir, era como cambiar las sábanas. O sea, yo agarraba, ¿Cómo era su tiraba las residencia? sábanas Esas tan más. y volvía a poner sábanas. No, y había güey. gente que dormía con... Y las cobijas. O sea, había unas cobijas que ibas donando de tu casa, ¿no? De que era como, güey, pues hay cobijas. Y había como 4 o 5 cobijas en mi residencia. Y me acuerdo que cuando iba a reuniones ¿Cuántas como... camas eran de tu resi? 2. Las mías, bueno, de interna, 2 literas, o sea, 4 camas, Claro. 2 literas. Ah, porque aparte duermes con otras personas que o roncan o, O le huelen las hablan, patas, o prenden la güey, luz. o prenden la luz. ¿Cuántas camas eran en tu resi? Es que depende, o sea, por ejemplo, cuando yo entré al R1 éramos 50 R1. Entonces, Claro. imagínate el nivel de hospital. Entonces, había una residencia por piso. Claro. Ya. Y solamente había una residencia para mujeres y todas las demás eran, o sea, era una residencia para mujeres y todas las demás residencias eran para hombres. Ok. Entonces, en la residencia que eran para mujeres había 2 literas, los lockers y el baño, ¿no? Con la regadera y el excusado, ¿no?
Y los colchones depende, porque están las residencias de trauma y la residencia de ortopedia. Ajá. Entonces, la residencia de ortopedia, que es esta que les digo, haz de cuenta que eran como de metal, así como de Sí, metal. Sí, claro, total. Y el colchón era de esos de plástico, güey. Ay, no, de los de Camilla. Lins, güey. De los de Camilla, güey. Entonces te acostabas. ¿Qué te suena? Te acostabas y... No, ni siquiera era un colchón. No, colchón, güey, no había. Y era así de que... Entonces, había un carrito de súper, güey, que tenían las enfermeras, que tenían las sábanas para sus pacientes, güey. Por supuesto. Pero yo por llegaba, supuesto. güey, y así, no hay nadie. Pum, Claro. vámonos, te cachaban y yo, no, por favor. Sí. Doctorcita, no sé qué, ¿dónde está mi coca? Puta madre, güey, lo que quieras, güey. Y tú tengo una gelatina, tengo 3 sándwiches. Sí, güey, sí. El trueque. Sí, claro. Las Traigo sábanas 3 chelines. planchadas Sí, y güey. blancas. Bueno, blancas, güey. No, y disque limpias, pero Sí, bueno, amigas. de eso a nada. Y espera, y la residencia de trauma estaba más nice, porque llegabas y picabas así, tit, adelante, y abrías la puerta, Ah. ¿no? Entonces, del lado derecho estaba la residencia de hombres, que tenía 1, 2, 3, 4, 5 literas Ajá. con colchones chidos, güey. Ok. Pero con la mancha café, naranja, Sí, sí, amarilla, sí. gris, güey, el hongo, que no sabías ni qué show. Y la residencia de mujeres, o sea, seguías caminando por el pasillo, había como una sala para los residentes y estaba la puerta de la entrada para la residencia de mujeres. Y tenía solamente 2 camas y también tenía el baño. Pero igual, ya sabes, así de que de repente era de que van a tener que fumigar porque hay chincha. Ah, no, Sí. miles. Por 2. Sí. Por 3. Sí, Y claro. tú así O sea, de que agarrabas todos todo lo que tenían tenías, güey, a Chinches en una la bolsa. resi era de... Pero todos tenemos, o sea, yo he tenido piquete de chinche. o sea, Claro, que como hay- güey. Bueno, en este, por ejemplo, cuando yo llegué, te digo, eran como 8 cobijas y yo, ¿desde hace cuánto lavan esta cobija? No, pues sepa Jesús. Y yo, güey, no puede ser, o sea, hay que El llevarla a la colchón, el tintorería. colchón. Claro, pero yo sí ponía sábana y, por Sí. ejemplo, la almohada también. No, güey. Era como ponía yo mi chamarrita y era Oh, como... güey, ¿sabes qué aplicaba? Ándale, con la sudadera cubría Sí. la almohada y... Y después te ponías esa sudadera que... Güey, ¿sabes qué aplicaba? Poner un pañal, güey. O sea, le ponías pañal de los Ah, nunca pacientes, pensé. güey, y ves que tienen como unos extremos que se Sí. pegan. Sí, Entonces los pegaba porque, Porque güey, usaba todos los insumos, güey. por eso estamos como estábamos. güey, o sea, era necesario, güey. O sea, estaba bien, pues qué asco, güey, la Sí. neta, Sí, acostarte qué así. asco. No, ¿y los baños? No, güey. Rebañarte a ir a... algo que yo me quería acordar, y ya vamos a regresar al tema de esto, pero importante. Algo que yo me acuerdo en tiempos COVID, en mi hospital, pues justo no era, no era un hospital COVID, entonces llegaban como muchas cosas. O sea, era un hospital COVID porque todos, en fin, llegaron siendo COVID. Pero Sí. a lo que me refiero es que nos llegaban muchos ingresos de otros hospitales que estaban Ajá. saturados, que quizás el paciente no tenía COVID. Abscesos de a lo que por tú mayor. quieras, donde quieras, de todo. Y muchísimas fracturas mandibulares. Ok. Que como nosotros tenemos un servicio de maxilofacial, pero no es residente, pues el otorrino hace Sí, las le dos Le cosas. chambea eso. O sea, entras a cirugía y todo, ¿no? Y la cuestión es que, pues, cuando tienes una fractura, pues hay que fijarla, ¿no? Con unas cositas que se llaman férula de Eric, hay que fijarla y antes de que entre a cirugía, ¿no? Pero pues el paciente está tipo así unas, que en lo que agarras la onda de cómo hacerlo, 3, 4 horas así, ¿no? Y tú imagínate, cosa de esta cosa, o sea, COVID, ya sabes, porque literal estaba la boca abierta. no, Una no. persona que tiene fracturada la mandíbula, que venía todo sangrado, o sea, una cosa... Sí. Y yo te Horrible. juro que cada vez que terminaba de hacer eso era como, ¿Qué? necesito bañarme 3 horas, o sea, ya sabes, era como, sentía como la férula aquí, o sea, ya sabes, sentía como el diente aquí, o sea, de que ya se le había zafado. Es una cosa como tan... Sí, Güey, muy mal, Ugh. asqueroso. Higiénico, una guardia, güey, o sea, Es literal, horrible, güey. Si no tienes una residencia, o sea, donde tengas un baño decente, Yo tenía un una cama novio, decente. que cuando estaba en el horno me decía que en el ABC les preguntaban que qué querían desayunar. No, güey. O sea, está bien, qué bueno. Una qué bueno. joya. Así Uy, qué hermoso, Así güey. debería de ser. Hay gente que obviamente decir, yo en el piso, pues sí, siempre hay alguien peor, ¿no? Y Sí, hay gente claro. en el piso y todo, pero en general, si estás en un lugar público, hospital público, pues Sí, Pero es a más ver, la frecuente comida- que te toque No, sí, pero- algo cuyello, la cuca del... cucas, güey. El cucas, güey. Imagínate, La yo me acuerdo comida en mi- tiene que ser en buena. mi resi, en el hospital, que cuando fue la pandemia, eran 2 literas, o sea, 4 camas para los 20 resis de medicina interna, güey. Ahí sí era mixto. Bien acurrucado, Güey, Gustavito. entonces decías, no, pues 2 mujeres, 2 hombres. El R1 no conocía la resi, siempre se tenía que quedar ahí. Sí, en Pues los sí. colchones, Los en el colchones piso. exacto. El R2 podía si le daba tiempo y entonces eran para el R3 y el R4. El R3 está de guardia, el R4 y los adscritos, ¿no? Entonces ahí ya estaban las 4.
Y cuando fue pandemia y COVID, pues todos, güey. Y llegó un momento de que dije, güey, esto no es viable. Éramos 50, 60 personas porque hacíamos ya turnos por horas de 8 por 12, 12 por 24, no me acuerdo. Imagínate, un baño para 50 personas. No, güey. Entonces, güey, o sea, y ahí toda la gente hacía el baño y se bañaba. Y llegó un momento que yo me acuerdo que veía el bote de basura, güey, parecía un Tetris, güey. O sea, de que, ¿sabes? El papel ya estaba copeteado, güey. Así, que decía, güey, ya lanzas y ya no cae. O sea, decía, ¿qué Ya cae, pedo, güey. Pega uno mal y todo se Como el desmorona, Jenga, güey. Tenías que ser muy inteligente. ¿Cuándo vas a hacer la limpieza o de los sillones? De los Pero el que colchones, Chassi lo güey? hacía, igual hacía la limpieza, pero si son 50 personas, Exactamente. claro. Aunque lo hacían diario, no te da para bañarse, güey. No, o sea, para bañarse. Qué asco, güey. Sí. O sea, yo sí, ¿cuál era su kit de higiene, güey? En mi locker yo sí tenía unas chanclitas. Yo también. Tenía un jabón líquido. Ajá, bien, yo que también. olía como a... Era horrible, pero bueno, a mí me daba como frescor, ya Sí, sabes. güey. Era de esos de Lo que mentol. sí es así, mejor, güey. Listerine. Así tipo, o sea, de que... Lonol, güey. Sí, yo necesitaba despertar. Eso, bueno, shampoo, acondicionador, alguna de la Sí, que sí. hubiera. Y las Cepillo de dientes, chanclitas. pasta obvio, dental. cepillo de- Ándale, cepillo, Ay, oigan, jabón. voy a decir algo asqueroso, pero llegó Sí, un sí. mundo de nosotros que ya te vale. También Güey, es- claro, güey. que es como, ¿quién tiene pasta? Sí, güey, Claro, obvio, la obvio. pasta sí. Sí, bueno, güey. pero igual es como, pues, Sí, o sea, pones es el higiene cepillo. personal. ¿Quién me güey. presta su cepillo de dientes? No mames. ¿Quién yo. le fiesta su cepillo de pelo de todos con piojos? No, pero sí, Con eso. las chinches. Y sí llegué a tener, por ejemplo, ahí sí una mudita como de, ya sabes, como ropa interior, calcetines, Claro, claro. como una playera Güey, nunca- extra. Bueno, ustedes tenían chanclas, yo también, pero de repente, no sé, las llevaba a mi casa, las cambiaba y se te olvidaban y dije, güey, me tengo que bañar con, Ah, sí, yo con ponía- calcetines, güey. No, yo lo que hacía es que ponía una sábana. Una sábana. No, yo ponía la sábana que había usado en la noche, que había robado, Ay, sí. de güey, tapetito, sacaba, de tapetito. lo ponía y era de tapetito. Yo me ponía guantes de látex en las manos. Oye, ¿sabes ahora que lo primero que nos mames, podemos haber puesto? Pero no te... ¿Cómo, güey? Ay, güey. 9. Eso sí, güey. Pero ¿y los deditos? Bueno, sí. Pues quedaban Oye, así. Para todos los residentes, ya sabes qué se me ocurriría robar botas quirúrgicas. Ándale, Pero se te güey. Tener unas, No, no, las las de de- plástico. No manches, las de artroscopía, que son para agua. Es que yo no... Ah, no, pues sí. Sería una joya. ¿Y las tienes ahí? ¿Y las guardas? Güey, Sí, más, estaría yo sí chido. lo debe, Deberían ponía- de darte eso en el hospital, güey. Aquí está tu kit, güey. Así De con tus El Salvador chanclitas. que les están Ay, dando los Sí. insumos En la para cama la un escuela, chocolatito. güey. Sí, güey. Al lado de la chicha. Dejas 50 pesos y te dejan así una flor, güey, con tu toalla, güey. El cisne. Yo hacía El lo cisne, mismo, El cisne con IMSS. Y el chocolate. El cisne de la toalla. Yo hacía lo mismo que tú. La sábana, Ajá. agarraba una sábana y decía, güey, en el piso, todo lo cubría con la sábana. Toda, güey. Pero no les pasaba que, ay, perdón. O sea, Se abría la inundaba. puerta, no, te abría la puerta y pisaba la sábana. Y luego, güey, o sea, cuando me vendía con calcetines, decía, ok, ya me lo quitaba. Ajá. Me tallaba y decía, güey, este pie no toca el piso. No. Y ya tocaba la sábana. Sí, Y el obvio. otro, y así, güey. Y era como, ok. De lava. Era todo The un floor reto, is güey. lava. Era, sí. Era un reto bañarse, güey. O sea, Sí, güey. ¿Sabes qué es lo que tenía la mía? Que no tenía división per se en el piso de regadera slash inodoro. Ay, no, güey. Cuando ponías la sábana era como hacerle, ya sabes, Sí, de que así regulito, como güey. y bañarte, pero Te porque se hacías tapa, güey, así, porque sí. si no, no pasa el agua. O sea, No si tú manches. ponías toda la sábana en el no piso, tenía ni un desnivel, ni una bardita. No, Nada. de eso de que, no sé, No, y- así. Sí, de que alguien afuera así de la del agua. No, güey. espérate. Como que, pero- sí se llegó a inundar. Y la otra es que la cortina de baño, porque no era mampara, era cortina, llegaba hasta que te bañabas y era como ¿Cómo? O sea que si alguien entraba te podía ver la colita. Ah, Sí, o sea, no era larga, era como aquí. Entonces yo en algún momento güey. les dije, oigan, compremos una Claro. de 20 ¿Cómo es pesos. posible, Sí, güey? no, pero te llegó de que, como aquí. Entonces ya compramos una de las normalitas y ya quedaba como a... O sea, igual se te veía la piernita. Claro, pero Bueno, sí. bueno. Pero No. qué raro, eso yo nunca he visto una que era la mitad. Yo güey. creo que fue como, ¿qué hacemos con esta tela? Pues agarrar una y vemos qué hacemos. Oigan, Sí. ¿y ustedes Ahora- creen? Ajá, vas. O sea, ¿verdad? Imagínense todo lo que estamos contando. Ay, perdón, nos fue por O sea, favor. uno se desvela, no sé, 2, 3 de la mañana por chamba y, güey, al día siguiente estás así. Ahora imagínate con lo que estamos contando, no dormir, no comer bien, estresarse, la guardia te fue mal 36 horas. cada 4 días. Por año. Por año. Por 4 años. Por 4 años. Si Está- es que, si no es que no más. es que ¿eh? más. No, yo creo que ya llega un punto que, a ver, sí se Por ha eso estás así, demostrado... güey, por eso estás así.
Así estás en la resi, güey. Bueno, hablemos un poco justo eso. O sea, eso te lleva al burnout. Sí, claro, güey. No, o sea, el burnout es donde ya ni siquiera puedes empatizar con el otro. Ya te da lo mismo, ya no Sí, o quieres sea, saber estrés, nada. depresión, Todo. te vale madre, lloras, güey. Y Sí, es que estás muy lábil, estás muy lábil. a final de cuentas, el otro día platicaba con Fer que, a ver, ¿no? Estamos nosotros los médicos jóvenes que la mayoría aplaudimos. ¿Qué me ríes? de todo. La chinche con el chocolate. Se vino. Así. Es que, güey, o sea, ahorita que lo cuentas Qué es jodido, horrible, güey. o sea, Es es horrible, horrible. güey. Qué jodido, güey. ¿Cómo? ¿Por qué estamos viviendo esta realidad como si nada pasara? Imagínate tomar una muestra de los colchones de las resis, güey. Qué asco. No. Pinche microbiota. Sí, güey, No, E. de coli, la güey, regade, de la esquina del pseudomonas, inodoro. güey. güey. Bueno, Y ya, tú ahí de pero... puta, güey, poniendo tu papelito, güey, así de puta, que no me salpique, No, güey. Es que además usted sí, ¿no? No, sí como está mujer, feo, sí güey, está sí ro- está- Bueno, ya, perdonen, es que solo fue como No, está cabrón. No nunca sé lo qué iba a habíamos- decir, güey. Ah, algo iba a decir. de que hablaste con Fer sobre las guardias, supongo. Bueno, pero No. mientras... Sí, sí, sí. Ahora, yo también le decía a Fer, a mi Fer, que lo difícil, creo yo, no es la guardia, porque uno se desvela, tomas café y todo, y estás en la guardia. Y dices, sale porque sale. Lo difícil es la posguardia, Posguardia, güey. güey. Ya acabó el turno, ya acabó la guardia, son las 6 de la mañana, ahora aguanta de 6 de la mañana hasta quién sabe qué hora vas a terminar. Eso es lo perro, que ya estás así, traes 24 horas y no estás en tus 5 sentidos, puedes hacer algo malo, puedes hacer Claro, daño a un güey. paciente, Y luego te güey. regañan porque pusiste femenina en vez de femenino, cosas así. Sí, Es como, güey, dude, o sí. sea, Te pero regañan por favor. porque como me laxaba, y perdón que lo diga, si me está viendo mis maestros de interna, o sea, yo nunca lo haría, que ibas a tus clases de 7 de la mañana, No, Ah, de güey. posguardia, No. y te dormías y te regañaban por Ah, dormirte. no sí. mames. Güey, llevas 24 horas sin dormir, evidentemente el cuerpo, y estás con la luz apagada. Sí, Estás güey, y sentado, alguien güey. está, la calmodulina, Ajá, y es no como, por favor, no mames. se duerman. Pues no, ¿cómo no vas a tener sueño? Claro, güey. O sea, Sí, güey. Sí, ¿sabes? odiabas, ¿no? Sí, sí, porque yo era de los que me dormía, Ok. y decía, güey, yo nunca voy a regañar a alguien que no ha dormido y se está durmiendo porque Claro. tiene sueño, güey. O sea, tienes una falta de respeto. Entonces, el de posguardia que no entre, que haga cosas Claro, así, güey, pero le güey. estás dando un sillón, pues claro que se Se va a dormir, güey. güey. Es fisiológico. Claro. Sí, sí, O sea, sí. ya me acordé lo que les iba a decir. Y es que aquí está el punto entre nosotros que somos médicos jóvenes, que aplaudimos el hecho de que se estén cancelando las posguardias, porque justamente nosotros vivimos lo que es vivir una posguardia y es horrible, ¿no? Horrible, horrible. Estás en un estado mental malo, ya platicamos todo eso y la verdad es que es feo. O sea, no es agradable estar de posguardia en ningún momento de tu vida. Entonces, aquí viene los adscritosaurios que dicen, Cirugía, horas vuelo. Los dinosaurios se quejan de que no es algo bueno. ajá, en mi época tocó, yo hice, yo voy a operar más, tú vas a hacer Menos lo- manitas. menos manitas y no ven como la otra parte donde, a ver, el médico saliendo de las 24 horas se va a ir a descansar, va a despertar y va a regresar con entusiasmo a aprender. A ver, entrar a quirófano de posguardia es horrible, ¿no? O sea, el hecho de que estés así, No, y Y tú que- rezabas porque no, fuera una cirugía güey. rápida, güey. sí, o sea, de que no manches, es una clavo de fémur así, sí. Entonces entras a cirugía y tú así como, no, y no te duermas. y tú- Como el chocolate. Sí, güey, o sea, Sí, sí, sí. es una situación difícil y aparte estás trabajando con una persona, es la Claro, vida de una güey. persona y puede haber errores. Claro. Entonces, aquí también pasa algo, ¿no? Los que están a lo mejor que ya pasaron al R3 y R4 inmediatamente, o sea, que ahorita son R3 y R4, que se están quejando que los nuevos R1 y R2 no Sí, van sí. a tener o sea, se van a ir de posguardia, se quejan porque todos sabemos que cuando nos volvemos R3 y R4, no dejas de, o sea, dejas de hacer funciones de R1 y R2. Y te olvidas de Ajá, cuando o sea, dices, fuiste. a huevo. Pero porque te están ahí, te están diciendo, güey, cuando llegues a hacer uno y o sea, te están prometiendo así. Ajá. Sí, sí, la la sí, tierra de el oro. regalo prometido, Sí, güey. sí, sí. O sea, que dices, güey, ya quizás- no tienes que hacer notas, ya no tienes que llegar súper temprano, ¿no? Claro. Ya tienes quirófano, te toca, Claro, ta, ta, pero, ta. pero esos R4 y R3 que se están quejando, no es como que se van a quedar sin R1, porque igual va a haber R1 que estén, o sea, ¿sabes? Como no es como que se van a quedar, no sé. pero yo creo que cada servicio Cambia el volumen. lo tiene que adaptar, ¿no? Y yo creo que lo que va a pasar es que los R3 y R4 van a tener que hacer cosas que quizás. que quizá ya no les tocaba, ¿no? Pero que si eso lo pones en general, güey, o sea, güey, ok, eres R4, ya te chingaste como R1, a lo mejor hiciste 30 notas y a lo mejor como R4 te tocan 2, güey. Hazlas.
¿no? O sea, Sí, qué mal que no nos tocó, no les tocó. Qué bueno por los que les está tocando. sí, Es un cambio, güey. Es Y difícil. se va a adaptar, se va a modificar dependiendo la cantidad de Claro. residentes, el hospital, y se va a adaptar. Y en algún momento eran guardias ABC, ahora son ABCD. Claro. Y también pensar que, a ver, o sea, a nosotros nos toca, a mí me tocó el internado en ABC, ¿no? Y después Sí. la residencia en ABCD, ¿no? Exacto. Y pues porque fue todo un proceso y la verdad es que pues, embrace it, o sea, y probablemente quizás el chiste es no ponerte, es que en mis tiempos, o es que era mejor. No. Las cosas van a seguir, o No sea, porque lo hicieron así, significa que está bien. y Claro. significa que tengan que normalizarlo. Es que tienes que el adaptar mundo al va cambio. cambiando, güey. Evoluciona, papi, evoluciona. O Puedo sea, entender porque yo he escuchado a muchos saurios, o bueno, que dicen, es que van a pero no trabajar sé menos. necesariamente son saurios. O sea, hay gente Bueno, de no, pero la nuestra mayoría. generación que también yo he visto que es Pero como. su argumento es, van a trabajar menos, entran menos a quirófano en sus casos, ¿no? Y dices, ok, sí, puede ser, menos cirugías, menos aprender, pero güey, todo principio básico de que después de 24 horas no eres alguien funcional, puedes hacerle daño a un paciente. Hasta es un principio ético de los de Y te haces daño autonomía, a ti güey. mismo. Claro. Ujú. Mentalmente te estás haciendo daño. Entonces, ¿cómo una persona que se dedica a la salud va a estar atendiendo pacientes con un estado de salud dañado? O sea, con un burnout, con una Exacto. depresión, con ansiedad. ¿Cuánta gente no ha terminado en suicidio? ¿Cuánta gente no ha renunciado a sus sueños por no aguantar el acoso laboral, la carga laboral, las posguardias, el estrés, todo lo que conlleva ser residente, ¿no? No, y Lo vas a aparte- hacer de mejor calidad en vez de Claro. ¿Qué tanta tan- cantidad, exacto, güey. ¿qué tanto puedes aprender si te estás Te estás jeteando en la jeteando. clase? Claro. En una clase no vas a aprender nada de Ajá. posguardia, te puedes descansar, o en una cirugía puedes hacer un daño. Claro. Yo me dormí en el microscopio. Y todos, Evelyn, ¿qué estás viendo? Y Y Evelyn, yo, Güey, yo me quedé dormido. los microscopios. denme porque un segundo. es que los micros como que te apoyas. Sí, sí, sí. Entonces era como, oh, no, pues eso, o sea, ¿qué tanto puedes Yo me aprender? quedé dormido auscultando. ¿Así? Ajá, o sea, en la consulta, porque literal, bueno, yo siempre que cierro los ojos, como que me concentro más en escuchar el corazón. A y el todos, pulmón. ¿por qué? Pues no como sé, que- siento que es sí. un momento, ajá, entonces de repente Sí. fue como... Así, güey. Así, Y de repente el fue como, paciente así. creo que fue así. Y dije, güey, son 3 segundos que puedo aprovechar para dormir. Imagínate. Y estaba así yo. Qué triste, güey. Y de repente- Neta, qué y fue feo. como, doctor, y yo, perdón. Y yo, no, güey, Y qué tú ves que pena, lo quería güey. escuchar bien desde el quita. Oigan, pero también hay que ver este otro lado de la moneda, ¿no? O sea, dentro del oficio, dice, del otro lado de la moneda, dice que no tienes que hacer tareas ni administrativas, o sea, no puedes hacer nada. O sea, cuando acaben tus 24 Ah, horas, ya, te ya. tienes que ir. ¿Qué va a pasar el residente o la residente mañosa que dice, no lo hago? Pues al final de cuentas me voy. Sí, sí, sí. O sea, debe existir, Que güey. a ver, claro que va a Debe existir, pero Ay. existía con las 36. O sea, perdón, pero cuando tenías las 36 también, quien cumplía Sí. las 36 decía, me voy, que a ver, te cumplía las 36 y había, o sea, creo que eso va a existir y eso depende de la Y eso crianza sí de pasa cada en la quien. enfermería porque tiene su sindicato y es como, hasta aquí, ¿no? Dan las 3 de la tarde y Sí. se van. Digo, a veces No, se pero pasa. lo que dice Steph es eso, o sea, como los que se hagan como, sí, ahorita, Sí, ahorita. no voy a pedir los laboratorios porque ya va a llegar alguien más. Ajá. Al final no me pueden detener, ¿no? A las 7 de la Claro. mañana yo me No, voy yo y que creo- te llamen. Oye, te tienes que regresar porque no terminaste tus pendientes. No, por decreto oficial del instituto. También no hay que agarrarlo. Ajá. Claro. Es que va a haber mañosos, güey. Sí, o sea, va a haber No, mañosos, y güey. también, pero siento que hoy en día también los hay. Siempre, O sea, igual, o sea, Dejan los la pendientes, gente, sí. exacto, la diferencia es que antes no te podías zafar tan rápido porque Claro. pues igual tenías que estar ahí con tu cara de sonso pidiendo laboratorios, ¿no? ¿O qué va a pasar si bajita la mano en algún grupo de WhatsApp o lo que sea, empiecen con las amenazas? Ah, no, pero eso sí, eso te sí ríes? pasa. Me acordé rápido. ¿Se acuerdan de Luis Ibarra, el de Easy en Arms? Y si no se acuerdan, entonces pasen a ver nuestro capítulo 11, Easy en Arm. Sí. Ajá. Ese era mi R1. Y, güey, me El acordé- cardiólogo, Ajá, me que acordé- acaba de graduarse. Felicidades. Ajá. Felicidades, Luis. Me acordé que me contó, güey, cuando hace R1, yo no estaba. Entonces el ingreso y los del GEA tienen ¿cómo se llama? Un sillón para el familiar, pero muy cómodo, la neta, y el paciente. Entonces tú, la neta, te pones, si el paciente no tiene familiar, tú te pones en el sillón y haces la historia clínica. Y sé que el güey, pues ya era su cuarta historia, eran las 3 de la mañana, y se puso en ese sillón. Yo me acuerdo que yo no lo encontraba, güey. Y se empezó a hacer así, güey, el güey despertó tapado. O sea, el paciente lo tapó, o sea, se durmió
le puso la laptop al lado, lo tapó y no lo despertó, güey. ¡Qué buen Y pedo! Luis despertó como a las 7 y fue como, no mames, así. No, Y el güey. paciente, doctor, es que yo lo vi muy cansado y lo tapé. Güey, qué buen paciente, güey. Neta, qué gran ser Imagínate humano, el paciente güey. como, no, pobre. Miren, Es que al hay unos pobre que humano, sí, güey. hay unos que sí se compadecen de tu alma, o Sí, sea, güey. la mayoría. Pues el otro de... Por mí tragas. ¿Por qué no me estás atendiendo? Pero en general, bueno, yo tuve suerte de que pacientes como adorables así de, Sí, doctora, tienes. le traje No, no sé güey, qué. en trauma ¿Tanto, era... tanto? Pues es que en trauma era feo, güey. ¿No será también el tipo de paciente de que... Depende del hospital. Depende del hospital. Sí, Es sí, que claro, aparte, no sé, claro. o sea, era de que ya llegaba el turno de la noche y estaban los doctores mañosos que decían, ya no veo estos, ¿no? Entonces Ya, no me se toca. desaparecían y el turno de la noche, pues había 700 urgencias pendientes, bueno, no, 70 urgencias pendientes, ok, ¿no? ok. Entonces los pacientes eran así, llegué desde las 4 de la tarde, claro, y se empezaban claro, a encabronar con, pues tú como Reci, ¿no? Porque llegaba el médico de base y, ¿tú vas a ser mi galla? Nos toca el consultorio 14, ahí nos vemos, ¿no? Y tú... Una cosa es que estés con el médico de base y que te enseñe y aprendas a que, bueno, Gaya, le echas ganas, llego a las 3 de la mañana, ¿no? Claro. Y entonces a ti te entregaban, no sé, 23 hojas a valorar y ya que pasabas al paciente, el paciente ya estaba encabronado, ¿no? Claro, Porque güey, eran con las el 10 de dolor, la con noche. fractura. Oye, pero siento que eso es mucho de la ortopedia. No Porque, sé, güey, por yo ejemplo, creo que en es mi mucho en mi instituto... hospital, güey. No, pero en mi No, sí, instituto de también ortopedia. eran 70, o sea, no paraban los ortopedistas. Yo cada vez que bajaba estaban ahí, cada vez que bajaba, Pues es porque que el yo tenía accidente está que... al tiro de, ¿no? Sí, sí, pero como que es muy trabajado. Bueno, tema amenazas. Tema amenazas. No, sí es importante porque sí hay unos mensajitos por ahí de... Pues es que los Eso. accidentes ponen, el que se llega a largar de posguardia Ajá. no entra a mi cirugía. Ay, señor, cállese. Cállese, exacto. Cállese los Qué bueno O sea, que ya estás generando. Ya, sí. Ya. O sea, que sigue pasando, ¿no? O sea, han pasado ahí por, o sea, reels en Instagram y así, de que ya está pasando eso. O sea, que hay algunos médicos que dicen, bueno, yo no los estoy obligando a quedarse, pero no quieran entrar conmigo a casos complejos cuando... Y es como, güey... Fíjate Sí, que cuando sí, yo ya era lograban. cuando yo era adscrita en el hospital, pip, a mí me pasaban dos cosas. En general, claro, pues tenías un interno que rotaba contigo todo el mes, ¿no? Entonces, pues era el que entraba contigo a cirugías. Y yo siempre les decía, necesito que vengas bien comido y bien dormido. O bien dormida o bien comida. Si no llega a suceder eso, prefiero que me mandes a alguien más. Claro, güey. Porque la neta no tengo ganas, dude, de Sí, que estés sí, sí. jeteándote mientras me aspiras, no me aspires bien, entonces yo no vea, entonces no pueda. O sea, como que... Y siempre les Más que contaba, ayudar, de esas batallas. te Sí, complican la güey. existencia Claro, o justo se confunden en laboratorios y cosas así. Yo creo que es un gran paso a la medicina. Yo estoy Yo muy también. orgullosa. Yo también. No ¿Verdad podría, que sí? nunca pensé en esto, pero estoy orgullosa del instituto. No, no es cierto. No, la verdad No, es que pero estoy no muy No puedo creer orgullosa. que haya Es un sido gran en paso, el, güey. en el sexenio actual. Eso me duele. Pero la Pero- neta... Pero hay Todas que, van. bueno, hay que ser objetivos. Destello. Factos. No, facto, o sea, qué bueno, ¿no? Y por lo visto, o sea, esto fue primero por el IMSS ordinario, IMSS Bienestar, El ISSSTE ya lo va a hacer. y el ISSSTE ya está también por hacerlo. Entonces, la neta, qué bueno, los residentes que acaban de entrar, que ya no van a tener la posguardia, qué bueno, Sí, güey. aprovechen, de todas maneras se van a sentir cansados, se van a sentir devastados, Van va a a ser tener un momento burnout. estresante, van a tener burnout, prioricen su salud mental, vayan a terapia, coman cuando puedan comer, si pueden comer bien, muchísimo mejor, si no, no pasa nada. Si tienen ganas de llorar, métanse al baño, chillen tantito, échense agüita, a seguir adelante. Si necesitan ayuda, busquen a un amigo, busquen a un papá, a su mamá, a su hermano, a quien sea, ¿no? Nunca se sientan solos, siempre es un proceso nada más lo que están viviendo. Y yo creo que deberían de tener claro su objetivo, ¿no? Sí, algo que quiero, nada que ver, me fui un poquito, pero algo importante, hoy que estaba viendo Drive to Survive, Ok. entonces resulta que uno de los nuevos novatos, decía como, es que te dicen que es difícil, pero nunca sabes lo difícil que puede ser, ¿no? Entonces yo estaba pensando y yo, es que en el R1 ya te predispones a que va a ser horrible. O sea, Y aún te así- tienen y aún tan... así, no, sí, superas Nunca las expectativas. superas, sí, güey. Pero Sí, de todas güey. formas, como que yo le decía a Aldo, le digo, o sea, estos güeyes se siguen quejando. No, es que sí es más difícil. Llevas 10 años de tu vida andando en fórmula. Tú esperarías, o sea, si esto ya te lo vienen metiendo, ya después de 10 años, que te sorprenda, me parece, ¿no? Digo, lo mismo con los médicos. O sea, desde el día 1 ya te vienen con que el bagaje de que el R1 es horrible, de que el R1 es horrible. Entonces tú ya entras diciendo va a ser el peor año de mi vida. Y sí. Sí, indiscutiblemente. Bueno, sí, pero también no le metas más leña al fuego. ¿Sabes? Como yo les diría como... Vienes con la entren pila, con... obviamente, pero se Sí, te va pero a acabar. entren como
casi sin expectativas. Está de bien que ni que va a difícil, ser de ¿no? la chingada ni que va a ser divino. Sí, o sea, creo que eso ya está bien cargado desde hace mucho tiempo, o sea, muchos años, Sí. desde que entras al primer semestre que te dicen, ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? Y ya te están preguntando ese tipo de cosas. Es correcto. Y te empiezan a hablar de la residencia y es que le reúne, es que le reúne. Entonces eso sí va a estar bien difícil, pero Digo, a lo mejor mentalizarte en ayuda un unos poquito. años, en unos 10 años, que ya se lleven esto de 24 horas, vamos a empezar a ver cambios Sí, en las eso sí, historias, eso ¿no? sí, eso En la sí. narrativa. Que ¿no? le preguntas a un residente tal. No, eso a mí yo nunca me pasó. No, Mira, yo la verdad Qué genialidad. estudiaba, comía bien, me ponían mi chocolate y mis sábanas. güey. Bueno, ¿qué el nos Gans. pasó? ¿Qué nos pasó con los del MIPS? Con los MIPS también Ah, estábamos sí, realmente sorprendidos. ya Vayan no a los verlo. castigaban tanto, No, casi no había bien. castigos. No los castigaban. Sí, ¿Y yo sí. qué traen? ¿Traen todavía el mipsito? No, el celular. Y yo, Sí, sí. ya no se usa el mipsito. En los años 1600. Tan, tan, tan. El MIPS. Bueno, chicos, eso es todo. Eso es todo. Y queremos agradecerles por escucharnos. Nos querían a los tres, nos tuvieron a los tres, para bien o para mal, es lo que hay. No pensamos agregar a alguien extra, así que es lo que Su hay. trío perfecto. Su trío favorito, el trío de tres. Y les recordamos que nos pueden seguir en Instagram y en TikTok. Estamos como @más allá de la bata. Por favor. Me fui. Sí, ok, los episodios salen todos los jueves en Spotify y en YouTube y los martes. Los teaser, el adelanto los martes. Exacto. Y si nos quieren mandar un correo para participar con nosotros, ahí está, @más allá de la bata. No, Más allá de la bata, @gmail.com. Y nada, nos vemos en la próxima. ¡Felicidades! ¡No! ¿Qué? Ay, es una señora, es que es una señora. Mírala. Adiós. ABC. En nuestro siguiente episodio. Aumentaba un porcentaje de riesgo respecto a la edad de la mamá. O sea, quiere decir que yo puedo tener 25 años y aún así, o sea, mi hijo puede nacer con síndrome de Down. Tienen hijos. No pueden tener hijos. Ok. Los hombres no son fértiles. Ok. En cambio, cuando la madre es la portadora, ese riesgo sí es más elevado, como a 15%, un poquito Ok. así. Oye, ¿tú crees que el síndrome de Down es la patología de genética más estudiada a nivel mundial? O sea, la que más quizás dinero de investigación está teniendo. Genético, y para eso pues habría que hacer un estudio ¿Cómo se llama? ¿Amniocentesis? Dependiendo, ese se hace dependiendo de la edad gestacional. Ah, ok. Si decides hacer la amniocentesis, la biopsia de vellosidades. Libro, ¿no? En un mundo ideal, Ajá. su expectativa de vida o esperanza de vida a estas alturas de la vida del siglo XXI, ¿tiene la misma esperanza que alguien que no tiene o todavía no? Pues es que es top. Exacto. La crème de la crème, que es el cáncer hereditario.